Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. El Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos, pastores Pacto Eterno, pastores amigos del ministerio, ovejas Pacto Eterno y ovejas de otros rediles. Bienvenidos a nuestros amigos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, somos Iglesia Jesucristo Pacto Eterno y queremos siempre estar en comunión con usted, y ya que estamos siempre en comunión con los demás pastores, pero también con ovejas de otros rediles, el Señor les bendiga grandemente. Saludamos a sus pastores, a sus congregaciones. Bienvenidos. Esperamos que estas pláticas que tenemos en Pacto Eterno, pastores Pacto Eterno, les sean de mucha edificación a ustedes, a toda su familia, amigos y vecinos y conocidos. Hoy vamos a mirar algo bien importante, hermano, que ha sucedido a lo largo y a lo ancho de las Escrituras, como lo que representa ser llamados por Dios a una función. El Señor llama a buenos y a malos, porque para la obra del ministerio, para ciertas funciones en el ministerio, como por ejemplo el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, cuando era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia. Respiraba amenazas contra la iglesia, pero el Señor en su infinita misericordia lo llamó. Pero ¿qué representa? ¿Qué conlleva el llamamiento del Señor, verdad, hacia una persona? Vamos a ir mirando cómo sube de intensidad el llamamiento. Vamos a mirar hoy que el llamamiento que Dios nos hace es un acto supremo. Si hablamos del supremo llamamiento, lo que conlleva primero es la salvación. De nada serviría predicar bien, de nada serviría estar sirviendo 80 años y no ser salvo, o 100 años, toda su vida uno, y no ser salvo. Entonces el premio del supremo llamamiento es nuestra salvación. Vamos a mirar con ustedes en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19 también. Gloria a Dios. Capítulo número 19, primer libro de Reyes, verso 19 del primer libro de Reyes. Y dice así: partiendo él de allí, o sea, Elías, dice, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y dice, pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré.
Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El Señor añada bendición a su santa y divina palabra. ¿Qué es lo que miramos aquí? Eh, es bonito, hermano, ser llamado por el Señor. ¿Okay? Pero este es un llamado donde participa el hombre. Pero, por ejemplo, en el llamamiento de Jonás, que no participó el hombre, sino que fue Dios. Entonces ahí sí ya se mira un llamamiento directo. Entonces hay llamamiento en donde el Señor usa a los hombres, a los siervos de Dios, para encontrar a ciertas personas que, claro, se miran las características de que tienen un ministerio. No, como les dijera yo, no que sean perfectos, no que sean perfectos, porque en el supremo llamamiento, pues ese lo trae uno con uno mismo. Entonces, desde que nace, por ejemplo, Jeremías, su llamamiento fue antes de que tomara cuerpo, antes que naciera, perdón, antes que naciera, antes que lo diera a luz su madre, él había sido llamado. Bueno, yo quiero que notemos esto, hermano, porque como hay escuelas de ministerios ahora en la tierra, en donde venden anillos, ya más que todo es un negocio, porque el llamamiento de Dios no lo vende, ni el hombre lo puede comprar. ¿Okay? Lo mismo la unción del Espíritu Santo no se puede vender y no se puede comprar, porque Simeón el mago quería comprar la unción y le dijeron, tu dinero perezca contigo. Entonces la imposición de manos no es cobrada. Debemos de mirar todo eso, hermano, porque cuando alguien ha sido llamado por Dios, Dios le da todas las herramientas, pero también, y yo quiero que miremos qué es lo que conlleva el supremo llamamiento. Como por ejemplo aquí, imagínense, Elías ni se presentó con Eliseo. El Señor le dijo a Elías que fuera a ungir a Eliseo, que lo fuera a traer para que le sirviera a Dios. Y número uno, lo que tuvo que aceptar Eliseo fue el llamamiento. Cuando le puso el manto encima, Elías a Eliseo entendió que era un llamamiento. Bueno, entonces, y lo otro a dejar son su trabajo. Lo otro a dejar es a su padre y a su madre. Entonces, cuando Dios llama, o en el supremo llamamiento, tenemos que mirar, hermano, que los hombres que han tenido el privilegio de ser llamados con ese llamamiento supremo,
han tenido que dejar lo que más aman, lo más valioso. Al parecer, Eliseo no tenía mujer ni hijos, pero sí tenía papá y mamá. Y eso es lo que, cómo cuesta ponerlo a un ladito. Porque muchos, muchos que han sido llamados en el tiempo moderno, eh, se han tomado a su familia como estorbo. Y usted sabe que a la esposa no se le puede llevar a la guerra. A la esposa no se le puede llevar a la pesca. A la esposa no se le puede llevar a sembrar porque se le tuerce el surco. Entonces debemos de mirar nosotros, hermano, que el llamamiento es individual. El llamamiento es individual. Es para usted, es para mí, no para mi mujer. Mi mujer se tiene que añadir, pero no porque yo soy pastor, ella es pastora. ¿Ok? No porque yo soy pastor o no porque usted es pastor, su esposa es pastora. El llamamiento se lo dieron a usted, no a ella. ¿Ok? Entonces, ella es su ayuda idónea. ¿Ok? Y luego también algo bien importante, que cuando Eliseo aceptó el llamamiento o recibió el llamamiento, no se llevó a sus papás. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo: sal de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y sal de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Cómo ve? Y eso es lo que nosotros nos cuesta ahora. Bueno, entonces, ¿cómo se miraría el acto de Eliseo en este tiempo? Como un abandono de sus padres. Pero no era abandono. ¿Ok? Porque el hecho que hayamos sido llamados no quiere decir que nos olvidemos, que podamos, que digamos es Corbán, o sea, el Señor me está llamando y no te puedo llevar conmigo, ¿verdad? Pero sí, aunque no se puedan llevar los padres a la guerra o al ministerio, se sigue estando pendiente de ellos. Bueno, ya para mirar, hermano, ¿cuánto valor tiene para nosotros el papá de uno, la mamá de uno? ¿Cuánto valor, cuánto vale sentimentalmente eh, los hijos, la esposa, cuánto vale sentimentalmente? Y ahí es donde nosotros miramos que Eliseo no se fue llorando. Eliseo se fue amándolos, pero con el peso de la responsabilidad del llamado que el Señor le estaba haciendo, o el que el Señor le hizo, pues. Imagínense la armonía ahora, ya no era con sus padres, ya no era con su trabajo, ya no era con sus bueyes, ya no era con su tierra, porque por eso el Señor habla y dice, hermano, dice: el que no deja padre, madre, hijos, mujer, tierras, casas, no es digno de mí. Allí, hermano, cero amor por las riquezas. Cero amor por las riquezas. Al contrario, tenías antes del ministerio, pero ahora
pasan a segundo lugar, a segundo plano. Por eso, hermano, hay que mirar nosotros cómo vamos a ejercer nuestro llamamiento, porque resulta que nosotros invertimos más tiempo en las cosas, como le dijera yo, que teníamos que dejar. Invertimos más tiempo en las cosas que teníamos que dejar. Que al ministerio al cual Dios nos llamó. Yo quiero hacer una pregunta, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto dejó usted cuando entró al ministerio? ¿Cuánto? ¿Qué fue lo que dejó? Hay algo que dejar, porque los hijos de Zebedeo dejaron a su papá, sus redes y las barcas. Andrés y Pedro tuvieron que dejar a su papá, sus redes rotas y a su padre y hasta la suegra. ¿Ven? Entonces, no vaya a salir usted con algo así, ¿verdad? Fíjese que el miércoles no me voy a poder conectar porque ando visitando a mi suegra. El domingo no voy a estar en el culto. Es culto de la cena del Señor y no voy a poder llegar porque llegó mi suegra, o llegó el abuelito, o llegó fulano de tal. Imagínense. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano, que a veces dejamos de hacer la obra al Señor por dedicarle tiempo a aquello que ya debimos, no de abandonar, no de abandonar, se está grabando, sino de ponerlo a un ladito. Bueno, entonces se va haciendo más intenso. Otros, vaya, fíjese pues, otros dejaron, le pusieron más salsa a los tacos, lo hicieron más intensamente con una entrega mayor. Y ahora nos pasamos con Pablo. En el capítulo número 3 de Filipenses, vamos a mirar algo bien importante aquí. Bueno, entonces, capítulo número 3 de Filipenses, dice en el 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Ok? Sí, mire pues cómo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Ok? Entonces, pero dice, mire pues, y dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces, ¿qué tuvo que dejar Pablo? En la carne, ¿qué tuvo que dejar? Bueno, sus estudios. Tuvo que dejar su religión. Imagínense. Pero él va intensificando, lo mira como pérdida. Y si hubiera tenido suegra, la hubiera considerado como pérdida. Si hubiera tenido barcos, los hubiera considerado como pérdida.
Si hubiera tenido empresa, lo hubiera considerado como pérdida. Por eso el Señor no llama solo porque uno sabe leer y porque habla bien, tiene buen léxico. No, si no todos los ricos fueran pastores, fueran apóstoles, fueran profetas. El Señor no llama por lo que tenemos, llama para que estemos con Él, tengamos comunión con Él y que aquello que teníamos lo consideremos como pérdida, pero va a ir intensificando su llamamiento, su atención, su concentración, el apóstol Pablo. ¿Okay? Y dice el 8, ciertamente aún estimo todas las cosas. En el verso 8, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿qué? Por basura. Puchis. Todo lo que lo podía estorbar en el ministerio ya no lo mira solamente como pérdida, sino que ahora lo mira por basura. ¿Miraría usted su carrito como basura? ¿Sus vacas como basura? ¿Sus bueyes, su arado, sus tierras como basura? Si muchos se meten a esto para adquirir lo que Pablo dejó. Muchos que saben leer y saben hablar, ¿ok? Se meten a esto no para dejar, sino para adquirir lo que Pablo dejó. Lo que Eliseo dejó. Entonces, debemos de... ¿Cómo va mirando usted el supremo llamamiento? Gloria a Dios. Sin embargo, fíjese que es notable ver aquí, mire hermano, dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces yo nunca había visto los bienes materiales como los miraba Pablo. Yo no había visto que por lo que se desvive el hombre, por lo que el hombre llega a robar, llega a matar, se llega a apartar del evangelio, Pablo lo miraba como basura. Por un llamamiento más excelente, pues en Cristo Jesús. Entonces aquí dice, hermano, mire pues cómo dice, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo, esto es bien importante, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Vaya, dice que él no iba buscando, a él el venir a Cristo le representaba la muerte. Ok, pero ya tenía su convicción que iba a resucitar. Y entonces, pues, pero él no miraba la resurrección como nosotros la miramos, que un día vamos a morir de calentura o de dolor de jaquecas o dolor de huesos. No, él no miraba así la resurrección. Él la miraba que por adquirir el supremo llamamiento lo podían matar, lo podían perseguir.
Entonces nosotros miremos esto, hermano, miremos esto, que él aquí no habla de vivir, ¿sabe? Aquí el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Desde la cárcel está escribiendo esta carta y no habla como preso, no habla resentido, no habla triste, sino que habla con convicción, con convicción. Bueno, entonces él sabía que por predicar el evangelio estaba en la cárcel. Él no buscaba lujos, no buscaba comodidad, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Aquí la palabra perfecto no es no pecar. Aquí la palabra perfecto es madurez, es ser maduro en Cristo Jesús. Dice, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello, aferrarme a aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Hermano, qué tremendo que nosotros lo que tenemos por delante es la vida, pero también los padecimientos. Amén. Y era advertido cuando estuvo en la casa de Felipe. Estaba ahí Felipe con sus 4 hijas profetizas y estaba Agabo también, el profeta de ese tiempo, el profeta de culto, no profeta que escribía libros, no, era el profeta del culto que preavisaba, que miraba el futuro, no en una bola de cristal, sino porque tenía ese discernimiento de espíritu y tenía la bendición de ser profeta. Y dijo, lo que yo estoy haciendo con el dueño de este cinto, se empezó a enredar él, a envolver con el cinto de Pablo. Y dijo, lo que estoy haciendo yo con este cinto, así harán con el dueño de este cinto en Jerusalén. Y él miraba la vida eterna, porque el premio del supremo llamamiento es la salvación. Bueno, si nosotros estamos ejerciendo el supremo llamamiento por nuestra salvación, no importa que nos maten, no importa que padezcamos, pero si nosotros estamos en el llamamiento por nuestro modus vivendus, no vamos a alcanzar el premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Bueno, voy a seguir aquí, no que haya alcanzado ya, que ya sea perfecto en el verso 12, sino que prosigo para ver o por ver si logro tomar aquello para lo cual fui llamado o asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Bueno, entonces aquí allá hay un premio. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, cuando uno está tomado por Cristo Jesús, hermano, yo creo que no va a haber necesidad de que nos empujen, de que nos forcen a hacer las cosas, sino que nosotros ya sabemos que fuimos llamados para eso. Hermano, aquí ya miramos pues que el supremo llamamiento Dios lo hace. El supremo llamamiento. Pero también como a Timoteo le llegaron a recordar que Dios lo había llamado, que ya Dios lo tenía disfrutando los sabores del ministerio, las mieles del ministerio. Y le dijo, ten cuidado, le dijo Pablo, de ti y de la doctrina. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso Jesús no vino a ofrecer riquezas. Jesús y Pablo no vinieron a ofrecer cosas materiales, aunque Jesús hacía milagros, hacía señales, hacía abundar el pan, hacía abundar la comida. Pero, como le dijera yo, tenemos que mirar que a lo que el Señor vino en realidad es a salvar nuestras almas. Bueno, entonces, y los que hemos alcanzado la madurez, la perfección, dice en la Reina Valera del 60, pero mis hermanos y otras personas, no todos, por supuesto, miramos como que aquí era impecable el asunto, que aquí los perfectos ya no pecan. No es eso, es madurez, es madurez. Bueno, entonces, no sé cómo vamos ya con los comentarios, solamente miremos, hermano, lo de Mateo 19, 21. Mateo 19, 21. Dice la bendita palabra del Señor. El Señor le hace el llamamiento a una persona aquí. Gloria a Dios. Y dice en el 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, la salvación. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Ok? Esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante. Porque, ¿sabe por qué el Señor no dejó que le dijeran bueno? Porque el joven solo quería los beneficios, solo quería la salvación, pero no miraba los padecimientos. Imagínense que el Señor te llame a ti y te diga, mira, aquí te va a ir bien, hombre. No, hermano. Preguntémosle al pastor Padilla en Guadalajara. Preguntémosle al hermano, el pastor de Pakistán, que cuando regresaron de bautizar, el techo ya no tenía lámina. Y nosotros metiéndonos al evangelio para que el Señor nos ayude a comprar la lámina. Gloria a Dios. ¿Qué se sentirá, hermano?
Gloria a Dios que Dios no nos ha hecho pasar por ahí, ¿verdad? Pero algunos los hace pasar. Por ejemplo, al pastor Padilla le quitaron un dedo, la mitad de otro dedo y la puntita de otro dedo por predicar el evangelio. Gloria a Dios. Entonces, imagínense, por predicar el evangelio le quitaron, ahora ya no está completo el hermano en lo físico, pero está siendo formado, su templo está siendo formado, porque él es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que mirar no lo que vamos a obtener por ser pastores, sino miremos qué es lo que vamos a tener que dejar. Amén. No sé si proyecté bien lo que quiero decir, lo que quise decir. No estemos en el ministerio por adquirir lo material. Estemos en el ministerio y miremos qué es lo que el Señor está pidiendo que dejemos. Y aquí dice, mire cómo dice, le dijo, ¿cuál es? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Oiga bien, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser maduro o perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Lo llamó, pero no podía llevar camiones a donde el Señor lo mandara. O sea que para ir al ministerio tenía que dejar. Y nosotros al revés, nosotros queremos que Dios nos dé por ser pastores. Y no es así. En el supremo llamamiento es dejar. Miremos a todos los ministros que tuvieron que dejar. Y Pablo, hermano, Pablo sí nos da la sentada de la vida porque lo miró como pérdida y luego lo miró como basura. Entonces, no sé si hay alguien que quiera participar. Pastor Gloria Carlos, al Señor. Pastor Carlos, Dios te bendiga. Amén. Solo un comentario nada más. Si estaba viendo yo, por lo que acabas de decir, hay algo bien interesante en todo esto porque la mayoría hoy de servidores de Dios vienen para adquirir, no para dejar. Sin Amén. embargo, algo que dijiste es bien interesante. Es algo que le sucedió a Moisés. Porque Moisés dice que ya hecho grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagínate toda la herencia que iba a tener al ser hijo adoptivo de Faraón. Iba a llegar a ser un faraón, Moisés. Un título grande en Egipto. Sin embargo, dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, dice, es lo que decías, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Imagínate qué era lo grande que iba a tener el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Amén. Imagínense que Moisés decide naturalmente, lógicamente, emocionalmente, mezquinamente,
quedarse como faraón, como hijo de faraón. Ok. Pero imagínense, ¿será que solo un hijo tenían los faraones? Y el más famoso era el que quedaba como faraón y los demás hijos en el olvido. ¿Ok? Y es más, en este tiempo, yo me recuerde de algún faraón, en su nombre de algún faraón, Tutankamón nada más. ¿Ven? Y de ahí todos los faraones. Bueno, entonces, imagínense, así hubiera quedado el nombre de Moisés en el olvido. ¿Ven? Pero ahora en Cristo Jesús, dentro del ministerio, ¿quién no sabe del gran profeta Moisés, hermano? ¿Mm? ¿Sí? ¿Quién? ¿Acaso se recuerda el nombre de los millonarios, hermano? No, no. Ahora en este tiempo se habla más, oiga bien, se habla más del apóstol Pablo que de los Césares. Se habla más de Jesús que de Herodes, que Pilato. Amén. Ahora se habla más de la iglesia que de los inconversos. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano, lo que tuvieron que dejar los demás siervos de Dios. Eso es lo que conlleva el supremo llamamiento. El premio es la salvación. Aquí a este le dicen, y tendrás tesoros en el cielo. Pero para tener derecho al tesoro del cielo, tenía que dejar aquí. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Entonces, ¿por qué el Señor puso ese parámetro de dejar para poderlo seguir? O sea que tenía que dejar todo ese hombre para poderlo seguir. Por eso dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el hombre que le sirve al Señor no puede estar predicando, no puede estar ejerciendo su ministerio pensando en que va a amasar grandes riquezas. Claro que no somos simplistas, porque si alguien bendice a sus trabajadores, es Dios. Si alguien paga bien, es Dios, pero presenta primero el premio, el salario mayor, la salvación. ¿Cómo mira eso? Y dice que todo lo que vemos aquí, dice, lo recibiremos 100 veces y en el cielo la vida eterna. Ese es el tesoro en el cielo. ¿Habrá alguien más queriendo participar? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya, fíjese pues, la fábrica de Eliseo, su arado. Esa fábrica, ese arado le producía, esos bueyes le producían alimento en abundancia. Pero tiene que dejar eso y es más, hasta pegarle fuego, hermano. Hasta pegarle fuego y cocer la carne. Matar un buey. Imagínense. Y no solamente eso, mire, contento se puso. En vez de, o sea, salió, como le dijera, salió enfiestado.
enfiestado porque le iba a servir al Señor. Y aquí nosotros miramos también al apóstol Pablo, preso pero con gozo, hablando de gozo, hablando de regocijarse, regocijaos en el Señor. Una vez más digo, regocijaos. Entonces, a los que el Señor les hace el supremo llamamiento, se gozaron, se gozaron. Tuvieron que dejar familia, tuvieron que dejar trabajo, tuvieron que dejar proyectos. Les neutralizó el pensamiento que el ser humano tiene en este tiempo, cómo generar más riquezas. Gloria a Dios. Pero cuando el Señor llama, dice, mandó, envió, dice, no llevéis ni alforja, ni bolsa ni alforja, porque el obrero es digno de su salario, dice. O sea, comiendo frijolitos puede llegar a vivir más que uno que come carne todos los días. Mire, pues mi papá pasó de los 92 años comiendo frijolitos y hierbas. Y Pelé bien vitaminado, hermano, ni a 90 años llegó. Pastor Carlos López, Dios me lo bendiga. Amén. Hay una linda palabra que está en Primera de Juan 3, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y este es un llamado, para ser llamado hijo de Dios, es el propósito eterno de la salvación para todos nosotros. Amén. Así es, hermano José. Así es. Pastor Carlos, Amén. bendiciones. Igualmente. Solo fíjese que tengo una duda. Yo conozco a muchos pastores que hemos estado en ese nivel, ¿verdad? Y algunos de ellos, porque escucharon la prédica de alguien, se emocionaron y muchos dijeron, nos vamos a tiempo completo, nos vamos a servirle a Dios. Y yo me atrevo a decir que de 10 que se fueron, 9 regresaron otra vez al mismo nivel. No sé, yo hablo de un equilibrio. Si a mí Dios me llama a tiempo completo, Él me va a sustentar. Y no estoy hablando de riqueza, sino estoy hablando de servirle a Dios con integridad, ¿verdad? Pero a lo que voy es a que no nos debemos dejar llevar por las emociones. Yo sé lo que usted predicó, pero ¿no será que es en su momento, será su hora para que eso conlleve a lo que usted nos está enseñando? Claro. Vaya, todo tiene su tiempo, hermano. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Porque Dios también no solamente nos da para cada día, sino que nos da también para mañana. ¿Ok? Nos recompensa el Señor, aún con nuestros hijos. Les abre camino el Señor, pero sin afán. Porque cuando Dios le da su bendición a uno, cuando siente uno, ya la tiene. Cuando uno viene a sentir, ya la tiene, hermano. ¿Ve? Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, mis compatriotas, la gente que viene de Latinoamérica a Estados Unidos quiere alcanzar el sueño estadounidense.
Y los que vinieron juntamente conmigo empezaron a comprar carros, casas, empezaron a comprar tierras allá en Guatemala. Y pues yo vine a ayudarle a un pastor y mi anhelo era que la iglesia tuviera templo. Comenzamos a comprar un templo, a pagar el templo, y me olvidé. Mis hermanos en la carne tenían sus casas, hasta 2 casas tenían, y habían llegado después de mí. Y aquí a Estados Unidos. Y entonces me preguntaban qué pensaba yo, pues, a qué había venido a Estados Unidos. Y yo, pues, mi pensamiento era servirle al Señor todos los días de mi vida. Y me miraban como estancado, como... me miraban fuera de foco, porque ellos estaban entregados a hacer, a tener. Pero cuando vine a sentir, fíjese, cuando vine a sentir ya tenía casa. Ya tenía templo. Y no un templo barato, no un templo pequeño. Cuando vine a sentir ya lo tenía. ¿Pero por qué? Porque lo hice, o Dios me lo dio. Yo puedo decir Dios me lo dio porque no tuve afán, ni tuve proyecto. Cuando vine a sentir ya tenía casa. Cuando vine a sentir ya tenía papeles, mi estadía legal aquí en el país. Pero no tuve el afán. Yo me entregué a servir al Señor. Entonces, cuando uno no busca, hermano, nos pasa como lo de Salomón. Salomón no pidió y Dios le dio. Por cuanto no pediste, ¿verdad? Yo te lo doy también. Te doy lo que pediste y te doy lo que no pediste. En cambio, David quería hacer un templo, David quería, ¿verdad? Y pero, ¿cómo le dijera yo? Decía él, mire cómo decía, yo no subiré a mi lecho hasta que mire el templo, decía. Yo no subiré a mi cama, yo no le daré sueño a mis ojos. ¿Ok? Entonces, no, hermano, nosotros debemos de mirar que lo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo para nosotros, nos lo va a dar. Nos lo va a dar sin mayor esfuerzo. Y eso tenemos que enseñarle también a nuestros discípulos, a nuestra congregación. Cuando vengan a sentir nuestras ovejas, van a tener casa, van a tener empresa, pero que no lo hagan afanados. Amén. Pastor Carlos, se viene con el supremo llamamiento. Y estando ya porque se entra con el supremo llamamiento, pero también según Pablo, en el 3, en el 3:14 donde leíamos, se sale con ese supremo llamamiento. Ahora bien, definitivamente la obediencia y la sujeción, que es lo que le cuesta, porque la escuela de ministerios definitivamente no forma hombres con conocimiento para sus propios beneficios. El verdadero llamamiento, el supremo llamamiento, se viene con él, pero definitivamente aún Jesús, siendo Jesús, tuvo que tener quien le activase, digámoslo de esa manera, no sé si es lo correcto, quien le activase ese llamamiento como función ya aquí en la tierra. ¿Será que muchos pastores por lo que han vivido, por lo que han visto o como han caminado, será que les está faltando esa obediencia, esa sujeción para tener activado, pastor? Porque Pablo deja de ser circuncidado
¿verdad? Él deja todo eso, pero en su llamamiento, en su función, fue encarcelado numerosas veces. En su función, 5 veces recibió 39 azotes, 3 veces fue golpeado, sufrió 3 naufragios y pasó un día y una noche a la deriva en alta mar. Entonces, todo eso, pero tuvo que ser activado por Ananías, aunque tuvo el encuentro con el Señor y traía ese supremo llamamiento. ¿Correcto, Pastor Carlos? Corríjame ahí. Claro que sí, aún hasta lo que pedimos en oración. Por ejemplo, Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel, oraba y hasta derramaba sus lágrimas, su alma, pues, con el deseo de tener un hijo. Y entonces, no tuvo que llegar Elí a activarle lo que pedía. Y le dijo que el Señor haga conforme le has pedido. Ahí fue activada la oración de Ana. ¿Ok? Juan el Bautista tuvo que bautizar a Jesús para que se activara el programa que Jesús traía allá. Amén. Que Jesús traía el supremo llamamiento. ¿Ok? Como hablábamos de Timoteo, traía el supremo llamamiento, pero llega Pablo a activárselo. Lo mismo con Eliseo, ¿verdad? Ajá, lo mismo con Eliseo, que llega Elías a activar. Si no llega Elías, se hubiera hecho viejito ahí Eliseo. Arando, sí. Ajá, haciendo lo que Dios, o sea, saliéndose del propósito por el cual vino a la tierra. O sea que eso fue lo que no dejó el joven que hiciera Dios. Amén. Jesús con amén. Sí, es que ahí es donde nosotros tenemos que, ¿cómo les dijera yo? Ahí es donde nosotros tenemos que mirar qué importante es estar en comunión. Amén. Buscar personas que nosotros les miramos que traen ese llamamiento. No que saben hablar, no que saben leer, ¿verdad? Sino algo más que leer, algo más que desplazarse en esta vida, mirar si traen ese supremo llamamiento. Que quieren estar en el propósito de Dios y no en sus deseos ni en sus propias metas. Sí, claro, porque nosotros en la tierra no podemos pedir un ministerio, ya se trae. Sí, pues. Ya el supremo llamamiento nace o viene con uno. Amén. ¿Aló? Sí, por eso, hermano, nadie le tiene que pedir ofrendas para que el Señor le dé un llamamiento. Aún los dones no se compran, mucho menos los ministerios. Aleluya. ¿Cómo miran ustedes? Hermoso, pastor. Amén. Perfecto. Entonces, entonces nosotros ya no vamos a pedir, ¿verdad? Que nos dé un ministerio. O ofrecerlo y darlo. Ajá. Y Venga, no darlo, que bueno fuera. Los venden ministerios ahora, hermano. Así es. Y el que más le gusta a la gente es el del apóstol. Ese es el que más piden. Y miremos Hechos 13:2 ya para despedirnos. Hechos 13:2.
Ok. Gloria a Aleluya. Dios. Amén. Amén. Dios. Entonces dice en el 13 de Hechos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo ve? Les activaron el ministerio, ¿no? Amén. 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 Aleluya. Entonces nosotros, imagínense usted, no, uno no puede salir con que Dios me llamó y aquí me pongo, no. Tiene que venir alguien que mire en uno o en un joven o en una persona, mirando que tiene ese supremo llamamiento. Y lo bueno sería no errar, hermano, no errar. Ah, sí, pues. ¿Eh? Sí, le voy a decir por qué, hermano, porque el Señor me ha dado la dicha de abrir muchas iglesias, ¿ok? Pero, como le dijera yo, salieron a la obra del ministerio. Aquí está el hermano Arnoldo, aquí está Roberto Blanco, en Dakota está mi hermano Marvin, y así muchos pastores. Cuando los envié, ellos eran humanos, ¿ok? Pero hubieron unos vatos que me los quisieron quitar de donde el Señor me dijo que los mandara, y les estaba dando éxito, hermano. Amén. Éxito. Y ellos no llegaron a ver el ministerio de ellos. Ellos llegaron a ver los pecados de ellos. Y entonces dijeron, a ver, y mandaron a sus ancianos de ellos que estaban peores en pecado que los que yo había enviado. ¿Ven? Entonces, debemos de tener cuidado con esto, ¿verdad? ¿Ve? Entonces, por eso le digo que la palabra perfecto no es ser impecable. Ser perfecto es ser maduro. Sí. Amén. Amén. Bueno, entonces nosotros llevamos este misterio en vasos de barro, ¿ok? No llevamos este misterio y este ministerio en vasos de oro, no, sino en vasos de barro, ¿ok? Dios mandó hombres, ¿ok? Dios mandó hombres para que fuéramos a hacer la obra del Señor. Amén. Dios llamó a Salomón, ¿ok? A través de su padre David, para que hiciera un templo. Amén. Dios llamó a David para que fuera rey. Dios llamó a Sansón. Dios llamó a Moisés. Les hizo el supremo llamamiento. Les pregunto, ¿eran perfectos ellos? No en pleno ministerio miramos las grandes rajaduras. ¿Y Dios los quitó? No. Dios no los quitó. ¿Ok? Pero en el día del juicio, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, tenemos que dar cuenta de nuestros pecados. Amén. Pero no nos quita. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamado que Dios hace. Por eso usted no se preocupe si alguien
si alguien se está enriqueciendo en el ministerio, si alguien está acumulando riquezas ilícitas, si anda con algunos desmanes, con algunos pecados, no se preocupe de eso. No es usted, no es usted. ¿Ve? Y esa persona a quien usted mira mal, no lo manche, no lo señale, porque puede ser que usted esté cometiendo cosas peores. ¿Ok? Y pero sí sepa una cosa, yo tengo que saber una cosa, que un día voy a estar ante el tribunal de Cristo. Amén. Por eso no se preocupe, yo no me llamaron para señalar, me llamaron para hacer la obra que Dios nos ha. ¿Sabe que un argumento judío? Cuando Moisés quiso ayudar a un judío, se le pasó la mano y mató al victimario. ¿Ok? Al otro día estaban peleando dos judíos y les dijo, dijo uno de ellos, ¿quién te ha puesto como juez? Entre nosotros. Bueno, entonces nosotros también, hermano, nosotros también no nos han puesto como jueces. El tiempo de los jueces ya pasó. Hay un libro que se llama el libro de las memorias. Ahí está quedando todo. Amén. No necesita usted tener fotos, tener apuntes de las transgresiones o de los pecados de los demás hermanos. Allá arriba, allá hay un libro, el libro de las memorias. Ahí está quedando todo. No se preocupe. No pierda su tiempo en andar persiguiendo, checando a los hermanos. No se preocupe de eso. Sí. Bueno, Dios les bendiga grandemente. Gracias por dejarlos entrar a la intimidad de su corazón, de su hogar. Divulgue esto, divulgue estas pláticas, hágalo saber a sus vecinos, a sus familiares, para que puedan beneficiarse también de lo que el Señor nos pone a que platiquemos en estas transmisiones. El Señor les bendiga, un abrazo para todos, pasen feliz mañana, feliz mediodía, feliz tarde, feliz noche. El Señor les bendiga. Amén. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.